Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar del pintalabios y en concreto de una marca, el pintalabios de Guerlain. ¿Quién no tiene un pintalabios en su bolso? Creo que es el cosmético más vendido junto con el rímel, pero especialmente el pintalabios tiene esa cosa como fetiche, como que levanta el ánimo, como moda, también muy unido justamente a la moda por los colores, etcétera. Y creo que todas las marcas de moda y de alta costura tienen su gama de cosmética. Una es más conocida que otra, pero casi todos tienen su línea de maquillaje. Probablemente a nivel de alta costura las marcas que más os puedan sonar son Chanel o Yves Saint Laurent o Dior, pero luego hay infinidad de marcas de cosmética y de perfumería que están vinculadas al maquillaje. El caso del que vamos a hablar hoy, que es el caso de Guerlain. Guerlain a lo mejor no suena tanto si venís del mundo de la moda, pero seguramente os suena de verlo pues, en anuncios, en grandes almacenes. Es una firma de cosmética, de perfumería y cosmética de alta gama y especialmente está vinculada a la colonia, pero también al maquillaje, en concreto al pintalabios. Vamos a ver por qué justamente Guerlain es nuestro capítulo de hoy dedicado al pintalabios. Bueno, como podéis ver, Guerlain, sus pintalabios remontan, vamos a ver cuál es el origen de su firma y de su línea de pintalabios, pero una de las características que tiene Guerlain es que su publicidad, su comunicación es muy exquisita. Hoy en día tenemos 1000 canales para informarnos, está Instagram, están las revistas de moda, está la página web, pero realmente cuesta encontrar un poco la imagen de Guerlain, ¿no? Cuesta encontrar anuncios a no ser que los busques. ¿Por qué? Porque Guerlain, su forma de posicionarse es desde el lujo, y el lujo siempre es exclusivo. Una de las formas de posicionar el lujo, la moda en el lujo, es a través del arte. Aquí vemos dos imágenes de cómo Guerlain en los años 30 y luego en los años 50 utilizaba o bien fotógrafos de primer nivel o bien los mejores ilustradores de la época. Pensemos que los años 20 y los años 30 es la gran época de oro de los ilustradores de moda y cómo Guerlain también se mete en ese carril de la ilustración como vehículo de comunicación. ¿Pero qué tiene el pintalabios? Bueno, el pintalabios yo creo que es ese pequeño objeto de lujo, exquisito, que todas tenemos en el bolso y que de alguna manera es un acceso, un pequeño mordisco a una vida de lujo. A lo mejor no nos podemos comprar una chaqueta o un bolso de Chanel, pero sí un pintalabios de Chanel, que aunque valga, vamos a decir, 40 o 50 euros, que puede ser mucho, es muy poco comparado con lo que vale un bolso o un vestido o un traje de Chanel. ¿Qué nos permite eso el pintalabios? Pues además de mejorar nuestra imagen o realzar nuestra imagen, entrar en ese mundo exclusivo de pertenecer al lujo. Como veis aquí, realmente los pintalabios hoy en día, los envases están muy cuidados y cada vez las firmas de gama alta e incluso las firmas nuevas de maquillaje cuidan mucho su presentación. Va muy orientada pues, al tipo de target al que van orientados. Hay marcas que van orientadas a un público más juvenil y su presentación, su packaging es más moderno y las firmas de lujo, digamos, tienden a contemplar que todo esté muy cuidado, desde el envase, la cajita que lo lleva, el mostrador donde se exhibe y demás. Si miramos a veces en nuestro neceser de maquillaje, podemos ver que tenemos, bueno, cada marca tiene su packaging, ¿no? Pero si miramos con una visión histórica y nos vamos a ese gran momento del lujo de los años 50, que es a lo que se asocia la alta costura, vemos como estos pintalabios, en esta imagen que hay diferentes marcas, son verdaderas esculturas. Son barras, si a lo mejor tenéis alguno de vuestra abuela o que hoy hayáis encontrado en algún mercadillo, etcétera, incluso hay coleccionismo, tanto de botellas de perfume como de pintalabios, ¿no? Vemos que lo primero que tienen en común es que pesan, porque son metales, no son metales nobles, pero muchos de ellos estaban chapados en oro. Otros llevan piedras, otros llevan, bueno, pues porcelana, otros están esmaltados, es decir, al final el pintalabios, el soporte en sí, era parte de ese lujo asociado a la mejoría de imagen. Vamos a ver un vídeo de los años 50 de la marca Revlon, porque además hay que tener en cuenta una cosa, el maquillaje y la cosmética no se ha exhibido demasiado. De hecho, hasta hace poco, maquillarse era un acto íntimo. Nos íbamos al baño del restaurante o al baño de tu casa y tú salías maquillada, no te retocabas por la calle o no te retocabas delante de tu pareja o delante de amigos, etcétera, ¿no? Es una cosa como dentro de un ritual
de cómo tiene que ser un tipo de mujer y que va asociado a una imagen que ya ves la imagen final, no ves el proceso. Bueno, por lo tanto, encontrar un anuncio de pintalabios en los años 50 de un comercial cuya finalidad es vender es bastante extraño. Revlon es una marca americana, que algún día hablaremos de ella, que es súper interesante también para conocer todo ese universo de moda y maquillaje, y cómo en los años 50 anuncia un pintalabios dentro de lo que sería un magazine de entrevistas general, bueno, un programa de prime time. Así que vamos a ver un poco esa imagen y fijémonos también en el envase, veamos qué es más importante, si el pintalabios o el envase que lo lleva. Aquí vemos el presentador. Bueno, lo podríamos dejar aquí porque el programa continuaría y veamos como si este anuncio, este comercial, vamos a decir esta publicidad insertada dentro de un programa, dura pues 40 segundos, es en los últimos 5 segundos o 5 o 10 donde vemos el color del pintalabios. Me encanta que el nombre se llama Futurama, que es un poco alegando una alegoría del futuro. En los años 50 tienen también esa combinación de ese mundo mejor que está por venir, en un mundo de cierta abundancia de clase media, y vemos cómo realmente el pintalabios lo que están anunciando es realmente el envase. ¿Por qué? Por dos cosas. Una la vamos a ver ahora y la otra la vamos a ver casi al final de esta historia del pintalabios. Una es volver a ese nido de lujo, volver a ese nicho. El pintalabios es algo bonito, bello, es una pequeña escultura que llevas en tu bolso. Es algo, como dice la presentadora, pur allure, puro allure, puro imagen, pura sofisticación, ¿no? Y vemos que al final un pintalabios, digamos el objetivo del pintalabios es pintar, es maquillar, no es tener una porción de un metal muy bonito en tu bolso, ¿no? Entonces veamos realmente ese concepto de por qué el pintalabios se asocia al lujo, ¿no? Y por qué nos permite recrearnos en una vida que nos gustaría llevar, pero que a lo mejor no tenemos el bolsillo para llevarlo, ¿no? Pero esos son esos pequeños retazos de lujo que podemos, a lo que podemos aspirar, ¿no? Bien, dicho esto y viendo ya ese mundo de lujo y belleza en el cual está el pintalabios como puntal de esa fantasía de vida, vamos a hablar un poco del pintalabios como concepto. Bueno, desde que existe la civilización existe el pintalabios, lo que pasa es que no existe el pintalabios como lo conocemos actualmente. Lo que existe es el maquillaje. El maquillaje todas las culturas lo han utilizado, y cuanto más desarrollada y más sofisticada era la cultura, más contemplación del cuerpo y más boato usaban. Así que nos vamos a los egipcios, que ya lo inventaron todo hace 5.000 años, y vemos cómo ya en sus imágenes, en sus grabados, en sus dibujos, en sus pinturas, ya aparece el gesto de maquillarse. El maquillaje tenía inicialmente un concepto rituálico, ¿no? de ritual. Donde era una transformación para algo, normalmente vinculado pues, a la religión o a los cultos, vamos a decir, ¿no? Más que religión, al culto, a los cultos tanto a los dioses como, bueno, vamos a decir, todo lo que es la mística. Eso fue evolucionando a lo largo de la historia, y cuando pensamos en María Antonieta, y aquí tenéis una imagen, vemos que tampoco ha cambiado tanto, ¿no? Y sale perfectamente maquillada con el canon de la época. Hay que decir que los hombres también se maquillaban. Eso es un tema que hablaremos en otro capítulo. Las élites estaban, digamos, en una cierta paridad estética. Pelucas para ellas, pelucas para ellos. Maquillaje para ellas, maquillaje para ellos. Pongo la imagen de María Antonieta porque es el sumum de la alta costura. De hecho, la alta costura, vamos a decir que empieza con ella, y es el sumum de la belleza, del lujo y de toda esta cosa de pleitesía y de boato. La siguiente transformación, vamos a decir, ya tenemos buscado qué es un pintalabios, vamos a decir qué significa el pintalabios. Bueno, y ahora viene el tema del nombre. ¿Qué es, un pintalabios o un lápiz de labios?
muchas veces en los anuncios, en la publicidad, vemos que en francés ponen crayon à lèvres, ¿no? Lápiz de labios. Y de hecho, nuestras madres y nuestras abuelas muchas veces no decían pintalabios, decían lápiz de labios o labial. ¿Por qué? Porque pintalabios es lo que hace. Pero realmente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Guerlain? Hablamos de un lápiz de labios. Porque inicialmente, en la época de los egipcios y luego a lo largo de los siglos, el pintalabios como tal era un polvo. Era un polvo que se mezclaba con aceites, a veces no. Primero empezó como un polvo de piedras de colores que se aplicaba en la boca y luego eso fue, digamos, con los años profesionalizándose. Hasta que evoluciona a una pasta que es mezclar ese polvo, que puede ser desde piedras hasta plantas o flores, que algunas eran tóxicas, con una especie de grasa, aceite, para hacerlo permanente en la boca. Y de hecho, si vemos ahora los pintalabios son como cremosos, ¿no? Se han cambiado la fórmula, es una fórmula, vamos a decir, más de farmacia, no es tóxica y además perdura el tiempo, hidrata y demás, pero la base es la misma. Así vemos los envases. Aquí vemos como una caja de pintalabios del siglo XIX era una cajita. ¿Por qué? Porque esa era una especie como de grasa, vamos a decir, entre comillas, entre nosotros, un betún, que creo que es una imagen, salvando las distancias, que va bastante al hilo de lo que vamos a explicar. Y vemos otra cajita también con espejo, que eso también es una novedad. ¿Por qué? Porque al llevar el pintalabios con esa cajita con espejo tan chiquitina, lo que te está diciendo es que lo llevas en el bolso. Porque los pintalabios tú te maquillabas en tu casa, en tu tocador, etcétera, etcétera, y salías perfectamente arreglada a la calle. En cambio, llevar ese pequeño objeto de culto que también se colecciona, que son estas cajitas de pintalabios antiguas, que tienen un espejito, de hecho vemos cómo eso no ha cambiado en el tiempo, y lo vemos en los coloretes, etcétera, es porque te quieres retocar fuera de casa. Por eso necesitas un pequeño espejo, que eso en sí mismo es una innovación. Y vamos a ver qué es lo que nos aporta Guerlain. Guerlain en 1870 con esta firma, pero en sí con el señor Guerlain, llega el cambio. Pensemos que Guerlain era el gran perfumista de la corte de Eugenia de Montijo, que si hemos dicho que María Antonieta es la inventora del concepto alta costura, Eugenia de Montijo es la que lo aflora al mundo, y ella y Sisi, la emperatriz Sisi de Austria, son las dos grandes imágenes generales cuando pensamos en la alta costura. Bueno, pues Guerlain era el perfumista de Eugenia de Montijo. Bueno, pues el Guerlain de alguna manera desvía o busca otro nicho de concepto, de negocio, y ve que puede hacer algo en el tema del pintalabios. De hecho, él crea una pasta, esa pasta que veníamos viendo de ese aceite con pigmento que lo llevaban en las cajitas. Bueno, pues realmente lo que añade es la untuosidad, es decir, que sea como hoy en día lo conocemos, que no sea nocivo y, importante, por eso es perfumista, un cierto aroma. Los pintalabios no olían a nada. Hoy en día, cuando coges un pintalabios, lo primero que miras es el color en la mano y lo segundo, el olor. Y de hecho hay pintalabios que nos gustan por cómo huelen, o hay pintalabios que ese olor es antiguo, nos recuerda al pintalabios de nuestra madre o nuestra abuela. Bueno, pues el que introduce ese cambio olfativo es Guerlain. Y sobre todo yo creo que hace un gran cambio, que es a nivel de marketing, que es introducir ese pintalabios que será portable y sobre todo el nombre. Ese primer pintalabios se llamará, pensemos que estamos hablando de 1870, No me olvides. Los pintalabios no tenían nombre. Él le pone ese nombre porque no me olvides aludía a que lo llevabas en el bolso, a hacerlo portable, es decir, yo salgo, me retoco, bueno, pues para no olvidar, es un recurso de marca, pues ponerle un nombre. Aquí vemos una imagen del grabado de la época, de la casa Guerlain, ya vemos que es una gran casa que ocupa todo un edificio, porque ellos de lo que habían hecho dinero, no es alguien que empieza de cero, es con las fragancias, hasta que se pasan al mundo cosmético y que será el otro pie de su emporio, y todo a través de este perfume. ¿Cuál es el segundo gran cambio? Que creo que esa es otra de las novedades de Guerlain y por lo cual se diferencia del resto de marcas. Bueno, ese primer pintalabios no, pero en lo sucesivo, porque además cuando se crea algo, normalmente el propio creador lo mejora para también comerse la competencia, es que el pintalabios incorporaba un pulsador.
es decir, algo que sube y baja. ¿Qué quiere decir eso? Que era recargable. Aquí vemos en la publicidad, en estas publicidades maravillosas de los años 30, que además, bueno, me parecen totalmente modernas y contemporáneas y que serían válidas hoy en día. En la primera, en la que es en blanco y negro, esa es de los años 30, la otra creo que es más años 40, casi finales de los años 40. Bueno, en esa primera publicidad lo llaman rojo automático, ¿no? El rojo como idea de pintalabios y automático, porque ese pulsador, de alguna manera, lo que hacía era que la barra fuera recargable. Es decir, cuando hemos visto el anuncio de Futurama, lo que hemos visto es el pintalabios, el envase, que es lo que nos ha llamado la atención y que es lo bonito. Y lo que te viene a decir en el año 56, que era la aportación de Revlon, es que usted no va a perder este envase. Usted, cuando se le acabe el pintalabios, va a la perfumería que tiene contratada esta marca y pide el recambio y se le da otra pastilla, vamos a decir, que usted pueda insertar, ¿no? Bueno, pues esto lo inventó Guerlain, porque así hacía que el consumo fuera más económico. Es decir, tú comprabas el pintalabios, costaba X, pero luego el suplemento, cuando se te acababa la barra de labios, era mucho más económico. ¿Qué hizo esto? Bueno, pues a mí esto me parece que es el inicio de la sostenibilidad en maquillaje, ¿no? Hoy que estamos pensando tanto en que todo sea recargable, que no echar envases de más al planeta y demás, bueno, pues él lo hace ya, vamos a decir, hace 100 años, simplemente a lo mejor no tenían tanto la idea de sostenibilidad, pero sí la idea de mantener algo que era muy bello y que era caro. Te iba a ser caro la primera compra, las otras iban a ser más aceptables, ¿no? Bueno, tercer gran cambio, y yo creo que también es un elemento diferenciador que luego todas las marcas también desarrollarán en paralelo y que no es una exclusividad de él, pero sí que creo que distingue a la marca del resto. Apoyarse en una imagen elegante, artística y ciertamente misteriosa, que ese es el cambio. Todas las casas de maquillaje, todas las firmas de cosmética, el visual es muy importante, por lo tanto utilizan o ilustradores o fotógrafos o actrices o vídeos muy potentes. Pero Guerlain no solamente hace eso, sino que además juega con un elemento de cierto misterio. No le interesa tanto mostrar la marca, mostrar la persona, como que retengas el valor, vamos a decir, invisible que da llevar esa marca, ¿no? Es un concepto para que tú lo sepas y que lo sepa la gente que lo usa, pero no es una cosa que quiera ser populista, ¿no? Que además todas las marcas de maquillaje persiguen ser populistas porque es a donde está su negocio. Poca gente puede comprar una chaqueta de Chanel, pero muchos pueden comprar su maquillaje o su perfume, ¿no? Y cómo ha jugado, y aquí vemos varias imágenes, con esa idea, bueno, artística, pero ciertamente misteriosa. Bueno, aquí vemos diferentes publicidades, como desde los años 30 hasta los años 90 han buscado esa estética elegante, artística y misteriosa. Vemos como en los años 90, bueno, pues es el momento, la década de las top models, y aún así siguen manteniendo una imagen muy exquisita, pero ciertamente misteriosa. Pocas cosas podemos decir más de esta marca. Es una marca que sigue funcionando, que sigue en pie y que cuida mucho sus colores y también sus presentaciones, porque al fin y al cabo el lujo es eso, ¿no? Ser exquisito. Y hasta aquí la historia de hoy, nos vemos en la siguiente.